tercios montunos. Bienvenidos a la tercera entrega de la serie del secreto del acero. El vídeo de hoy va a ser un pelín más complejo de explicar que los anteriores, porque el tema que nos ocupa, que son los materiales o los elementos aleantes en los compuestos del acero, requieren un nivel de complejidad técnica un poco mayor para explicarlos. Intentaré hacer un ejercicio de concreción brutal, porque si no sería una puñetera chapa. Así todo me voy a ver obligado a utilizar algún palabro técnico. De todas maneras, repito, va a ser un ejercicio de simplificación y de concreción importante, por lo que si alguno de los que ve el vídeo pues tiene conocimientos profesionales o químicos avanzados, que tenga en cuenta que este vídeo está orientado para gente que no tiene esos conocimientos, ¿vale? Bien, ¿por dónde empezamos? Eh, por el principio. En todos los procesos de fundición, los procesos de fundición vamos a diferenciarlos en dos categorías básicas. Por un lado, los procesos siderúrgicos, que son los procesos de fundición en los que se trabaja a acero, y por el otro lado, los procesos puramente metalúrgicos, que serían el resto de procesos de fundición de cualquier tipo de elemento metálico que no sea el acero. En todos los procesos de fundición, tanto los metalúrgicos como en los siderúrgicos propios del acero, cuando tú fundes los materiales, es decir, los vuelves de su estado natural, que es el sólido, a un estado diferente, que es el líquido, para llevar a cabo la fusión de diversos materiales, cuando después esos materiales se enfrían y se endurecen y vuelven a pasar a su estado natural, que es el estado sólido, se desencadenan un montón de procesos químicos muy complejos. En lo que a nosotros nos importa o nos atañe, hay un proceso, concretamente en la siderurgia o en todos los procesos de fundición, tanto siderúrgicos como metalúrgicos, en los que se incluye un elemento de carbono, pues se desencadena un proceso que se llama austenización. ¿Y en qué consiste ese proceso? Ese proceso consiste en que en todos los procesos de fundición en los que se introduce el elemento del carbono, otros materiales también, pero principalmente el carbono, se crean unos compuestos que se llaman carburos. Los carburos son unos compuestos que digamos, se crean cuando el metal está fundido y se está revolviendo y se está mezclando. Se generan una serie de gases. Dentro de esos gases estarían ese grupo que serían los carburos. Cuando el material se enfría y se solidifica, esos carburos se ven sometidos a un proceso que se llama austenización, que lo que hace es que esos carburos se convierten en un material sólido, ¿vale? Igual que el resto de los materiales al enfriar solidifican, los carburos también. Y cuando se solidifican esos carburos, forman una cosa que se llama austenitas, por eso se llama austenización el proceso. Las austenitas, hablando así un poco en lenguaje vulgar para que se entienda, sería algo similar a una especie de granos, como una especie de granos, de pepitas, no se me ocurre otra palabra. Imaginaos un grano de arroz o un grano de pimienta, a un nivel, por supuesto, prácticamente molecular. O sea, estamos hablando de unos granos nanométricos, supermicroscópicos. Esas austenitas, esos granos, que son carburos solidificados, eh, son de una dureza espectacular. Son muy, muy duros.
son más duros en muchos casos que el propio material del acero. ¿Qué pasa? Esos granos, al ser tan duros, cuando el material se solidifica, estamos hablando siempre a nivel molecular, ¿vale? A nivel molecular del material. Cuando se solidifican, como son tan duros, no, digamos, entre ellos no se unen, no se funden bien. Es muy difícil debido a su dureza al solidificarse. Y eso genera una serie de problemas. El principal y más básico, y que nos atañe sobre todo en el tema que nos mola, que son el tema del cuchilleo, es que al ser tan duros y no unirse bien, pueden crear pequeños espacios vacíos, ¿vale? Entre cuando dos austenitas no se unen bien, digamos, no se funden una con la otra, se pueden crear pequeños espacios vacíos, siempre a nivel molecular, a nivel nanométrico. En un elemento, en una herramienta, en el metal de una herramienta que va a ser destinada a cualquier tipo de esfuerzo mecánico, esos pequeños espacios vacíos pueden acabar dando lugar a problemas de microfisuras, ¿vale? Problemas de microfisuras. Incluso en función de cómo se desarrollen luego otra serie de procesos después de lo que es el proceso de fusión, de laminaciones, roturas mecánicas, son un problema, ¿vale? Bien, ¿por qué os cuento esto? Pues os lo cuento porque cuando se utilizan materiales aleantes o elementos aleantes, por ejemplo, en el ámbito de la cuchillería, de todos esos materiales aleantes que se utilizan, que son un montón, los hay que favorecen la formación de esos carburos y por lo tanto potencian los procesos austeníticos que crean esas austeníticas que son los carburos al solidificarse y que complican después pues todos los procesos que van después del proceso propiamente dicho de la fundición, como pueden ser los tratamientos térmicos o demás. La mecanización y luego el trabajo posterior de la pieza. Bien, una vez dicho esto, dentro del ámbito de la cuchillería, vamos a intentar centrarnos en el ámbito de la cuchillería. Tipos de aceros. Ojo, me refiero a tipos de aceros, no a nomenclaturas. O sea, no a el acero 1095, el acero 440C, no. Tipos, grupos, digamos. ¿Qué grupos de aceros podemos hacer dentro del mundo de la cuchillería? Porque dentro de los aceros industriales hay muchos tipos de aceros. Hay aceros corrugados, aceros dulces, aceros rápidos, no lo sé. Aceros al carbono, hay un montón. Pero dentro de la cuchillería, digamos que para simplificar, podemos hacer 3 o 4 grandes grupos. Esos grupos serían los aceros de alto contenido en carbono, llamados aceros al carbono, los aceros inoxidables, ¿vale? Los llamados aceros de herramienta, y luego habría un tercer grupo que serían lo que llaman aceros aleados, que desde mi punto de vista, desde mi experiencia profesional en el mundo de la metalurgia, está mal empleado esa expresión. Debería de ser aceros superaleados o aceros de alta aleación. De hecho, los aceros aleados técnicamente se dividen en dos grupos, que son aceros de baja aleación y de alta aleación. Pero deben de ser aceros superaleados. ¿Por qué? Porque en realidad el acero en sí mismo ya es una aleación, recordad, es una aleación de un elemento metálico, el hierro, y uno no metálico, el carbono, pero es que además, eso es el acero, digamos, el protoacero, el arrabio ese que hablábamos en el vídeo anterior. Pero es que luego el acero matriz, ya lo que ya es acero, ya se puede considerar acero matriz,
ya sigue siendo una aleación, porque sería hierro, carbono, silicio, azufre y fósforo. Con lo cual ya sería una aleación. Entonces, llamar a un grupo específico de aceros aleados, así a de pronto, desde mi punto de vista es incorrecto. Pero bueno, los llaman así, aceros aleados. De esos 4 grupos de aceros de alto carbono, de alto contenido, o aceros al carbono, como se les llama normalmente, aceros inoxidables, aceros de herramienta y aceros aleados, que son digamos, los 4 grupos de acero que incluiríamos en la cuchillería, hay uno que es el de los aceros aleados, que yo directamente lo dejaría aparte, por motivos que ya os explicaré. De los otros 3 grupos, aceros al carbono, aceros inoxidables y aceros de herramientas, se diferencian por lo siguiente, porque los aceros al carbono son básicamente aceros que llevan esos compuestos que os he dicho antes: hierro, carbono, silicio, azufre, fósforo y manganeso. ¿Vale? No llevan más. No llevan más. De los otros 2 grupos de aceros, que serían el acero inoxidable y el acero de herramienta, sí que llevan otra serie de compuestos aleantes. ¿Vale? De compuestos aleantes. Hay muchos, digamos, materiales, elementos o cosas que se le pueden añadir a un acero en diferentes proporciones para modificar sus propiedades mecánicas, de las que hablábamos en el primer vídeo, acordaros: dureza, tenacidad, ductilidad, elasticidad, flexibilidad. Bueno, pues esos materiales aleantes modifican, según qué proporción, esas propiedades mecánicas. Los aceros inoxidables, primero, los aceros al carbono, para ser considerados aceros al carbono, tienen que tener una proporción mínima de carbono. Aquí la cosa es como la mano de Maradona en el Mundial de México. Nadie se pone de acuerdo. Hay gente que dice que por encima de un 0,50% ya se puede considerar un acero al carbono. Gente que dice que tiene que ser un 0,75. Gente que dice que tiene que ser un 0,80. Depende mucho de para qué se vaya a utilizar ese acero, de los procesos mediante los cuales se haya fabricado el acero. Depende de un montón de factores. Yo os puedo decir, desde mi experiencia profesional, en el ámbito en el que yo me movía, que era en el ámbito de una fundición en la que se fabricaban piezas de acero para determinados trabajos específicos, y en los que se trabajaban muchos tipos de acero. Se trabajaban aceros rápidos, aceros semirápidos, aceros grafitados, unos tipos de aceros que se llaman Duraloy, que llevan una aleación de aluminio, no sé, un montón de pirocos, SAS, SBUs. Había un montón de calidades distintas de acero para diferentes usos. Desde mi punto de vista, un acero es un acero de alto carbono, de alto contenido en carbono, realmente de alto contenido en carbono, cuando el contenido de carbono es igual o superior al 0,75%. ¿Vale? Si está por debajo del 0,75%, yo, desde mi experiencia profesional, eso no lo consideraría un acero al carbono. O un acero de alto carbono. Porque todos los aceros tienen carbono, incluso los inoxidables, que se supone que son aceros de bajo carbono, son aceros que tienen carbono. Entre un 0,30, que es lo mínimo que tienen que tener para ser un acero, hasta un 0,50, incluso hay inoxidables con un 0,60, un 0,65. Entonces, para que sea alto carbono, tiene que tener como mínimo 0,75 de carbono. De ahí para arriba. Incluso en cuchillería, en la cual no soy un experto, en acero de cuchillería propiamente dicho, no soy un experto, pero en mis conocimientos de metalurgia y de aceros, yo creo que en cuchillería, para que un cuchillo sea considerado, para que un filo, una hoja de un cuchillo, de una navaja o de cualquier tipo de cosa sea considerado de alto carbono, debería de tener por encima del 0,80, para que realmente fuera un acero de alto carbono. Bien,
Como ya expliqué en otros vídeos, el carbono, ¿qué es lo que principalmente aporta al acero? La dureza. A mayor cantidad de carbono, más duro es el acero. ¿Vale? Más duro es el acero. ¿Cuál es el problema? Que a mayor cantidad de carbono, si solo le añadimos carbono, más duro se vuelve el acero, pero se vuelve quebradizo. Sería un acero muy poco tenaz. Entonces hay que añadirle cosas para proporcionarle ese grado de tenacidad, digamos, de resistencia al impacto. En los aceros al carbono, eso se consigue no permitiendo que el carbono se dispare pues a unos niveles muy, muy excesivos. Hablo de cuchillos, pues que se mantenga pues eso, en unos niveles entre el 0,80 y el 1, el 1,10. Puede haber algún acero de alto carbono de cuchillería que tenga a lo mejor un 1,40 o no sé. Yo no me doy cuenta de ellos porque tampoco conozco tantas composiciones químicas de cuchillos. Pero bueno, normalmente manteniendo el carbono en unos límites razonables y añadiéndole silicio y manganeso. Silicio y manganeso que lo que van a hacer es proporcionarles ductilidad y tenacidad. Y una cosa muy importante que es aumentarles la templabilidad, o sea, aumentar la capacidad de templado de ese acero, ¿vale? En los aceros de alto carbono, que solo llevan esos componentes. En los inoxidables, como todos sabéis, los aceros de alto carbono se oxidan con mucha facilidad. Bien, como los inoxidables son, digamos, el punto opuesto. ¿Cómo se consigue que el acero sea inoxidable o resistente al óxido más que inoxidable? Bajándole el índice de carbono, que es lo que hace que el acero se oxide, a unos márgenes de tolerancia, pues eso, que andan entre el 0,40, el 0,50%. ¿Qué pasa? Eso es la manera básica de hacerles más resistentes al óxido. ¿Qué pasa? Si nos quedamos ahí, les bajamos el carbono, ¿qué es lo que pasa? Que el acero pierde dureza. Se vuelve blando. Se vuelve blando. Gana cierta tenacidad, pero pierde muchísima dureza. ¿Qué se hace entonces para contrarrestar eso? Como le bajas el carbono digamos, darle capacidad de resistir la oxidación, el óxido, le haces perder dureza, necesitas algo que le aporte dureza para compensar. Y aquí entra un material, un elemento que es fantástico, que es el cromo. ¿Por qué? Porque el cromo, además de aportar dureza a la aleación, no es, digamos, el material que más dureza puede aportar, pero aporta cierto grado de dureza, con lo cual ya compensas la pérdida de dureza de bajar el carbono, la compensas añadiendo cromo. Pero es que además el cromo aumenta exponencialmente la resistencia a la corrosión, al óxido. Con lo cual es fantástico, porque tú añades cromo y ganas la dureza que estás perdiendo por bajar el carbono y además de que cuando le bajas el carbono le aumentas la resistencia a la oxidación, al añadirle cromo que le estás dando dureza, encima le das más capacidad de resistir la oxidación. ¿Vale? Con lo cual, el cromo en un cuchillo, el aporte de cromo como aleación a un cuchillo mejora su dureza. Su dureza. Ojo, no su dureza en relación a un acero de alto carbono, sino a su dureza base, a la dureza que tiene ese acero inoxidable, porque al tener poco contenido en carbono o menos contenido en carbono, es más blando que un acero de alto carbono. Entonces, el cromo, digamos que compensa esa pérdida de dureza y además aumenta exponencialmente su capacidad de resistir la corrosión. ¿Vale? Espero que hasta aquí, de momento, esté quedando más o menos claro. Sé que puede ser un poco farragoso y además quizás estoy hablando un poco deprisa porque no quiero alargar mucho el vídeo, pero no sé, al menos yo no sé otra manera de explicarlo.